Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios como cada noche que podemos reunirnos para seguir estudiando este importantísimo tema bíblico como es en general la obra del Espíritu Santo y en particular la influencia calvinista o de Juan Calvino, el personaje en pantalla, bueno, el personaje en pantalla al lado mío, en el estudio del Espíritu Santo. No tenemos a partir de allí mucho en común, ¿no? Excepto que estamos estudiando este tema. Quiero que iniciemos, hermanos, repasando nuevamente los puntos principales de las doctrinas de Juan Calvino que han seguido, sea los 5 puntos o algunos puntos o por lo menos un punto, la mayoría de las denominaciones en el mundo. Primero, según Calvino y todos sus seguidores, el hombre hereda los pecados de sus padres, específicamente o especialmente de Adán, y es totalmente depravado, es decir, está contaminado por el pecado. Por lo tanto, no puede hacer nada bueno. No solamente nace, dice, malo, no solamente nace en pecado, sino que no le nace, no le puede nacer hacer lo bueno, lo correcto, lo que Dios define como bueno y correcto. Usted me dirá, pero ¿cómo dicen eso si los niños cuando van creciendo a veces son muy amables, muy bondadosos, muy... No, ellos se refieren a lo bueno en cuanto a los mandamientos de Dios, que supuestamente el hombre no, por naturaleza, no es bueno, sino que nace malo, nace pecador. Dos, que esta supuesta depravación que van heredando todos los hombres a medida que van naciendo, impide que puedan hacer algo en cuanto a su salvación. Otra vez, porque el hombre supuestamente es incapaz de hacer el bien. Entonces, número tres, ya que el hombre no es capaz de hacer lo bueno, entonces Dios tiene que hacerlo todo. Y en este caso tiene que hacerlo de manera milagrosa. Y antes de tocar al hombre para convencer, no convencerlo, para poner en él la fe, resulta que muchísimo antes de haber creado al hombre, Dios ya había tomado una decisión de tener una lista de personas que iban a ser salvas y una lista de personas que iban a perderse y que para cuando el evangelio se predica, que el evangelio provoque la reacción correcta en el hombre, por lo menos en los que están en la lista de elegidos, el Espíritu Santo los tiene que tocar milagrosamente. Número cuatro, ya que no todos se salvarán, porque hay una lista de salvos y una lista de perdidos, independientemente de lo que el hombre haga, y que Dios es quien hace todo para salvar al hombre, incluso interviniendo milagrosamente, se concluye, se sigue que ellos deben enseñar que Cristo no murió por los perdidos, que eso es lo que vamos a ver específicamente esta noche, o lo primero que vamos a ver esta noche. Ellos le llaman los reprobados, a los que Dios desde antes de la fundación del mundo dijo, estos se van a perder, hagan lo que hagan. Esto surge de su tácito reconocimiento de la ley o del principio de la parsimonia, es decir, si Dios no hace nada que no cumpla su propósito, que no logre lo que él quiere, entonces Dios para qué va a mandar la salvación a los reprobados si ellos no se pueden salvar. Entonces, por eso es que ellos afirman esto que hemos dicho en el punto 4. Punto 5, si el hombre es un ser totalmente depravado, él se va a resistir al mensaje de Dios. Entonces, allí es donde el Espíritu Santo va a tener que vencer esa resistencia. ¿Cómo la va a vencer? Milagrosamente. Va a hacer que el hombre crea por medio de un milagro. Entonces, así el hombre puede abrir sus oídos al Evangelio y entregar su vida, dice el Salvador. 6, ya que Dios predestinó a los que se salvarían, se sigue que es imposible que ellos se pierdan después de haber sido salvos. Es decir, ya usted está en la lista de salvos, Dios no va a estar cambiando esa lista cada vez que alguien se aparta, cada vez que alguien cae en pecado. No, entonces dice, ya si lo tiene en la lista de salvos, esa persona siempre será salva. También, si el tiempo nos los permite, vamos a estar considerando esa doctrina. Aquí tengo 6 puntos, pero recuerde que son 5 doctrinas. Lo que pasa es que aquí lo dividí en 6 puntos porque estamos explicando un punto en 2 párrafos, pero en realidad son 5 doctrinas clave de Juan Calvino o de John Calvin y que han sido copiadas, como dije, por la gran mayoría de las religiones. Incluso decía que esas doctrinas no las inventó él, no las ideó él,
más bien él las desarrolló y las promovió más, pero que en realidad venían de mucho antes. Entonces, por eso también la Iglesia romana sostiene o defiende la doctrina del pecado original, la doctrina de el hombre nace depravado, y no son calvinistas, obviamente. La Iglesia Católica fue anterior a Juan Calvino, pero decía, estas creencias o doctrinas vienen de mucho antes de que existiera este señor. Ahora, hoy vamos a entrar a nuestro primer punto, que tiene que ver con la doctrina de la elección condicional, porque la semana pasada hablamos acerca de la elección incondicional, esa donde Dios dice, estos van a ser salvos y estos, o estos van a ser salvos, ¿verdad? Porque es elección. Estos van a ser salvos. Y ya, esas personas no han hecho nada, ni siquiera existen. Estamos hablando de un momento antes de la creación donde dicen ellos que Dios decidió eso. Pero vamos a probar que Dios no elige así. Vamos a probar que cuando Dios elige a alguien para salvación, lo hace sobre la base de la fe de esa persona y no porque Dios tuviera una ley, una lista, perdón, antes. Recuerden que hemos hablado del señor Bodner, lo hemos estado citando como un defensor del calvinismo y por eso vamos a seguirlo citando en esta lección y seguramente en alguna otra lección más adelante. Bodmer reconoce que la doctrina de la elección incondicional, esa que dice que Dios ya tenía la lista de los salvos antes que el hombre existiera, está basada en la doctrina del pecado original o de la depravación total hereditaria. Si la doctrina de la depravación total se refuta, entonces se sigue que la doctrina de la elección incondicional también queda refutada. Ahora, vamos a ver dos textos, los tenemos aquí en pantalla, que nos hablan acerca de si realmente Dios elige a los hombres de manera arbitraria, de manera caprichosa, o Dios los elige cuando los llama y ellos tienen fe y escuchan el Evangelio y lo obedecen. Vamos a ver, dice segunda de Pedro 3:9 que él quiere que todos los hombres se arrepientan. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos también la realidad, la verdad bíblica de que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Porque cuando vamos a 1 Timoteo 2, 3 y 4, este dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Note que lo interesante de comparar estos dos pasajes es que uno habla acerca de el negativo, hablando de la perdición. Dice, Él no quiere que ninguno perezca. Y el segundo habla en el sentido positivo en cuanto a la salvación y dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Es muy importante combinar estos dos pasajes, primero porque la suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo 119, 160, y número dos, por ese aspecto que les menciono de que se cubre la totalidad de la humanidad. Porque al decir no quiere que ninguno perezca y al decir quiere que todos sean salvos, no puede quedar nadie fuera de ese conteo. Entonces, estos dos pasajes nos están enseñando que a diferencia de lo que creía Calvino y de lo que creen aquellos que siguen su doctrina, Dios llama a todos al arrepentimiento, Dios llama a todos a la salvación, por lo tanto es falso que Dios tenga una lista de salvos. Ley de la parsimonia. ¿Para qué Dios va a llamar a alguien que no puede salvarse si sabe que de ninguna forma va a obedecer el Evangelio? Entonces, ¿qué significa esto? Que no solamente Dios tiene su mirada puesta en un grupo de personas a quienes ellos llaman los elegidos. Él, si tuviera esa lista y luego leemos estos pasajes, entonces Dios no estaría obteniendo lo que Él quiere, porque este pasaje dice, no quiere que perezcan, quiere que todos sean salvos. Entonces, nos están diciendo los calvinistas que Dios no puede obtener lo que Él quiere. Entonces, si la respuesta a esa pregunta es, no, Dios siempre obtiene lo que Él quiere, Dios siempre cumple su propósito. Bueno, entonces, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces Él va a cumplir con llamar a todos los hombres, con darle la oportunidad a todos los hombres. Ya luego, si el hombre no acepta la invitación, no puede decir el hombre que Dios no quiso que él fuera salvo. No, Dios quiere que todos sean salvos,
pero como vamos a ver un poquito más adelante, también el hombre tiene que hacer algo de su parte. Por lo tanto, la doctrina de la soberanía de Dios, como la interpretan los calvinistas, es falsa, ya que ellos dicen en esa doctrina que Dios tiene el derecho de forzar a un grupo de hombres a ser salvos, a perderse, y Dios tiene el poder de manera arbitraria de decidir qué hombres deben ser salvos. Pero según Segunda de Pedro 3:9 y Primera de Timoteo 2:3-4, no es así. Entonces hay allí una contradicción, por lo tanto hay una falsedad. Ahora, ¿qué será lo falso? ¿El texto de Pedro, el texto de Timoteo o la doctrina de la elección incondicional? La respuesta es obvia. Ya que Dios le ha dado al hombre la libre voluntad, él no anula esa libertad por medio de su poder superior. Él llama al hombre y el hombre debe responder a ese llamado por la fe a través de la obediencia. Pero esta doctrina que ellos defienden implica que Dios hace acepción de personas, ya que él tendría que realizar una selección arbitraria. ¿Y qué queremos decir con arbitraria? Que no se basa en ningún mérito, que la persona no tuvo oportunidad de hacer algo para ganárselo, ni está en la lista de reprobados porque hizo algo para perderse. Simplemente antes de que el primer hombre estuviera en la tierra, Dios habría decidido sin importarle el actuar, ni la fe, nada del hombre. Eso sería arbitrario. Pero la Escritura dice en Deuteronomio 1:17, también en Santiago capítulo 2, versículo 1 y versículo 9, que Dios no hace acepción de personas y la Escritura no se puede contradecir. Es más, Pedro claramente expone en aquel sermón que dirige ante Cornelio y sus parientes que Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Pablo también declara en Romanos 2:11 que no hay acepción de personas para con Dios. También lo va a repetir en Efesios 2:9, 6:9 y en Colosenses capítulo 3, versículo 25. Entonces, no podemos creer que la escritura se equivoca, no podemos creer que la escritura es falsa. Lo que concluimos es que la doctrina calvinista es la doctrina que es falsa, que contiene error y que se contradice claramente con la escritura. Ahora, respecto a ese término que les gusta mucho a ellos utilizar, el término de los reprobados. La palabra reprobado, que es adoquimos, significa que no pasa la prueba, que no está aprobado y se aplica principalmente a metales y monedas. Por eso también significa aquello que no demuestra ser lo que debería ser. Esta palabra griega se encuentra en Romanos 1:28, Primera de Corintios 9:27, Segunda de Corintios 13, el versículo 5, el versículo 6, el versículo 7, Segunda de Timoteo 3:8, Tito 1:16 y Hebreos capítulo 6, versículo 8. En Romanos 1:28, de manera activa, los involucrados allí hicieron la elección o tomaron la decisión de no tener en cuenta a Dios. Vamos a ver ese pasaje, dice la Escritura. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El lector debe considerar Romanos 1:28 a la luz del contexto, y el contexto es Romanos 1:18 hasta el 28, para tener un más claro entendimiento de qué viene hablando el apóstol. La expresión los entregó se encuentra en el 1:24, 26 y 28. En Romanos 1:18 al 23 dice que ellos conocían a Dios, pero servían a los ídolos. Debido a que siguieron su propia sabiduría, entonces Dios los entregó a la codicia, dice Romanos 1:24 y 25. Debido a que ellos siguieron su codicia, Dios los entregó a pasiones viles, dice Romanos 1:26 y 27. Y debido a que ellos siguieron sus pasiones viles y rehusaron, no quisieron, se negaron a tener en cuenta a Dios, entonces dice que Dios los entregó a una mente adoquimos, una mente reprobada, para practicar todos los pecados conocidos o mencionados en los versículos 1:29 al 32. Ahora, en este pasaje, o sea, en Romanos 1:28 hay un juego de palabras
que no es evidente en nuestras versiones en español. Ellos evaluaron a Dios y según su evaluación, Dios no llenó su estándar. Dios no era lo que ellos querían. Dios no era de su gusto. Entonces, ¿qué hicieron? Como no, él no era lo que ellos querían, entonces ellos lo rechazaron. Entonces, el mismo pasaje dice, por lo tanto Dios, o sea, en griego, porque en español no se nota tanto, pero en griego dice, así que Dios también los evaluó. O sea, da a entender, quiero decir, no es que es la traducción literal, sino que los verbos utilizados allí, la forma en que están declinados, involucra que está diciendo, ellos evaluaron a Dios y dicen, este ser no llena nuestras expectativas. Entonces se crearon ídolos. Dios, por su parte, ve al idólatra y dice, no llena las demandas de mi ley. Por lo tanto, entonces lo reprueba. Note que nada tiene que ver con una decisión siglos antes de haber creado al hombre, allá en la eternidad, sino de acuerdo a la respuesta que tiene el hombre, y es el hombre el que desecha a Dios primero. Eso lo dice claramente este pasaje. Entonces, no hay nada inherente en el término adoquimos, el término griego adoquimos, que determine cómo alguien llega a ser reprobado. En este caso debe determinarse el significado del reprobado por el contexto. ¿Cómo fueron ellos reprobados? Cuando ellos evaluaron a Dios y consideraron que Dios no era suficiente. Entonces Dios les devuelve la evaluación considerando que ellos no estaban a la altura de las demandas de su ley. Así que eso de reprobado en el lenguaje del apóstol Pablo nada tiene que ver con la famosa lista esa que ellos dicen que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Bien, ahora pasemos a otro punto que está relacionado con todo esto, que es el de la expiación limitada. Recuerde que la expiación es lo que se lograba a través del sacrificio del cordero en la Pascua. Ese cordero moría para que no tuviera que morir el pecador. Entonces, de la misma manera, Cristo muere en la cruz para que una muerte física violenta no sea el castigo que caiga sobre la humanidad, sino que Cristo recibe esta horrible muerte para poder expiar los pecados de todos aquellos que le obedezcan delante de Dios. Al enseñar esta doctrina de la expiación limitada, que ya pasaremos a explicar, estos señores están diciendo que Jesús solamente murió por los elegidos y que su muerte, o sea, su expiación, fue únicamente por aquellos que están en la lista de salvos desde antes de la fundación del mundo. Esta afirmación se implica por el principio de la parsimonia y por la doctrina de la depravación total hereditaria. Es decir, obviamente, si el hombre nace con pecado, nace depravado, entonces Dios no va a mandar a su hijo a morir por personas en esta condición porque ellos no pueden reaccionar. ¿Por qué? Porque está la otra doctrina, porque el tema de que ellos estén así es porque pertenecen a la lista de los que se van a perder y que ya Dios lo decidió así. Ahora, si el hombre fuera totalmente depravado e incapaz de hacer algo para alcanzar la salvación, dicen estos calvinistas, entonces, claro, sería inútil que Jesús muriera por aquellos que no se van a salvar, ya que la parsimonia explica que Dios no lleva a cabo actos inútiles. La expiación no se habría hecho por los reprobados porque no podía lograr la salvación de ellos, aunque dice Calvino que sí lo podía lograr sobre aquellos que andaban en una vida de pecado, pero que sí estaban en la lista de salvos. Entonces el Espíritu le tocaba el corazón, esta persona creía por el milagro del Espíritu Santo y entonces era salva y a partir de allí ya se comportaba como un elegido. Pero bueno, vamos a ver, vamos a considerar algunos textos de prueba que ellos utilizan, porque usted dirá, ¿y de dónde sacan esa locura? Bueno, hay algunos textos que a ellos les parece decir que que Jesús solamente murió por algunos y no por todos los seres humanos. Primero, el ángel le dijo a José allá en Mateo capítulo 1, 21, que Jesús moriría por su pueblo, dice este pasaje, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ellos ven en esta expresión que esto prueba que el Señor murió únicamente por los elegidos.
Este es otro ejemplo de de la falacia conocida como petición de principio. La expresión su pueblo no se refiere a los que iban a pertenecer a la iglesia, se refiere que es porque estuvieran en una lista desde antes de la fundación del mundo, sino se refiere a la nación de Israel. Y no solo porque, y no porque Jesús solo fuera o solo hubiera venido a salvar a los israelitas, sino porque en ese momento se le está revelando a su madre israelita, se le está revelando a su padre israelita, que, por decirlo así, en primer lugar, como prioridad, él iba a venir a hacer eso. Pero luego cuando leemos el resto del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que no era exclusivamente ni el pueblo de Israel, ni era exclusivamente una lista de personas ya salvas desde antes de la fundación del mundo. Ahora, también los calvinistas declaran o creen que Jesús murió solamente por los elegidos, porque está aquel pasaje de Juan capítulo 10, versículo 11, lo tenemos en pantalla, el cual dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces miren lo que hacen estos señores. Ellos dicen, el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero allá en Mateo capítulo 25 dice que en el juicio final Dios va a separar a las ovejas de los cabritos. Entonces, si el Señor va a salvar a las ovejas, quiere decir que no va a salvar a los cabritos. Quiere decir que estos dos pasajes confirman que hay una lista de salvos y hay una lista de perdidos. Lo terrible con todo esto, con esta interpretación, es que el calvinista está mezclando dos metáforas, una de Juan y una de Mateo, o una de Jesús registrada por Juan en otro momento y otras circunstancias distintas a aquella registrada por Mateo. Jesús ni siquiera menciona cabritos en el contexto de Juan 10, pero el calvinista va a decirle a usted algo como, él murió solo por las ovejas, él no murió por los cabritos. Las ovejas de esta metáfora no son, otra vez, todos los que están en la lista de salvos desde antes de la fundación del mundo. Otra vez se está refiriendo a las ovejas de la casa de Israel. Ahora, Jesús murió por esas ovejas, definitivamente, Juan 10:11. Pero no solamente por esas ovejas. Murió, es más, no por solamente los judíos, sino que luego él va a decir en el versículo 16 que él tenía otras ovejas. Ahí lo tenemos también en pantalla. Dice, bueno, vamos a presentarlo, disculpen. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Note que Jesús en esta ocasión no está haciendo una metáfora contrastando a la oveja con el cabrito. Está hablando de ovejas que son suyas y ovejas que no son suyas. ¿Cuáles son sus ovejas? Las que creyeran en él, las que oyeran su voz en el pueblo de Israel. Pero también había otras que iban a escuchar su voz, iban a venir, iban a formar un solo rebaño con las de su pueblo Israel. ¿Quiénes eran esas ovejas? Todos nosotros, hermanos, los que el judío considera gentiles. Entonces, no está diciendo nada de una lista previa de personas salvas o que Cristo solo murió por los elegidos. Si tenemos permitido mezclar las metáforas como lo hacen ellos, entonces tendríamos que los del pueblo de Israel no solamente eran ovejas, sino que, perdón, sino que también eran obispos, eran pollitos. Porque en Mateo 23:37 Jesús les va a decir, ¿cuántas veces quise juntar vuestros hijos como la gallina junta a los pollitos o los polluelos? Entonces, usted se imagina eso, sería algo bien raro, ¿no? Una oveja con plumas, una oveja con plumas. Son ovejas y son pollitos también. Pero otra cosa también en la que yerran los calvinistas es que un cabrito no siempre representa una mala persona, ya que el chivo expiatorio lo era y era el de la expiación. Y el cordero de la Pascua también representaba a Jesús y también era de ese mismo género. Por lo tanto, no todo el tiempo, cuando se habla de cabrito, se habla de alguien malo o de alguien perdido. Así que ellos cometen ese grave error. Igual consulte Éxodo 12:5 y Levíticos 16 para que confirme lo que acabo de decirle. Pero nosotros tenemos que, como dije, seguir revisando la escritura
para darnos cuenta que hay pruebas de que la expiación llevada a cabo por Jesús se realizó en favor de toda la humanidad. Varios de los argumentos de la sección acerca de la elección aplican a este tema en particular. Primero, la expiación limitada hace que Dios cometa acepción de personas, lo cual ya vimos que no puede ser. Muchos pasajes dicen claramente que Dios no se comporta así. Y dos, está basada en los dos juncos rotos o en las dos ramas rotas de la depravación total y de la elección incondicional, las cuales están refutadas claramente en la Biblia. Jesús pagó el precio por todos los hombres, dice 2 Corintios 5, 14 al 15. Alguien que nos lea ese pasaje, por favor. 2 Corintios, capítulo 5, los versículos 14 y 15. ¿Quién nos colabora? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gracias, hermano Irving. Dice, si uno murió por todos, y ahí olvidé poner en rojo también la otra que dice, y por todos murió. Solo con este pasaje se puede destruir automáticamente la doctrina de la expiación limitada. También tenemos Hebreos 2:9, que si el mismo hermano nos puede ayudar, por favor, le agradecería. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte por todos. Gracias, hermano. No, Jesús ha muerto para que todos tengan la oportunidad, como también vimos en otros pasajes al principio. Sin embargo, el hombre no lo ha querido aprovechar. Ya, eso es otro tema. Pero los que lo han aprovechado, ¿quiénes son? Los que están en el rebaño. Hechos 20:28 habla de ese rebaño, la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Ahora, está esta otra doctrina de la perseverancia de los santos y vamos a considerarla también. La idea de que los santos perseverarán de todas maneras hasta el fin, es decir, no caerán de la gracia jamás, es enseñada por muchos grupos religiosos hoy. Algunos en la Iglesia del Señor, tengo que decirlo, algunos en la Iglesia del Señor están enseñando una forma modificada de esta doctrina, una forma light. Se ha sabido que el calvinista y que el semicalvinista, ¿quién es ese? Alguien que defiende una o más, pero no las 5 doctrinas de Calvino. Ese es el semicalvinista. Bueno, el calvinista y el semicalvinista afirman que un cristiano podría cometer hasta idolatría, hasta homicidio, sin caer de la gracia. ¿Qué le parece? Debido a la naturaleza extensiva de esta doctrina, no se intentará refutar todos los argumentos que puedan sacar estas personas para tratar de justificar este disparate. Los argumentos calvinistas se pueden resumir bajo 5 encabezados que vamos a ver a continuación. Primero, ya que el cristiano recibe vida eterna, esa vida no puede perderse y será eterna. Dice, cuando te dice vida eterna, es que no la pierdes nunca más. Juan 6:63, 8:51, ahí van citando pasajes que hablan de que recibimos vida eterna. Dos, dicen ellos, los pasajes que advierten de una caída del cristiano, como Gálatas 5:4, Hebreos 6:4 al 6 y otros, están advirtiendo respecto a una caída temporal. Se supone que los elegidos siempre regresan a Dios. Pero usted dirá, pero ok, eso es si les da oportunidad, pero ¿y si mueren? Bueno, y si alguien muere en ese estado, entonces ellos dicen, es que no era de los elegidos, no era de los elegidos, por eso es que nunca volvió. En realidad creímos que sí,
pero en realidad no lo era. Número 3, el hombre no está bajo la ley, dicen. Por lo tanto, sus pecados no son cargados a su cuenta. Y te citan Romanos 4:15 y 6:14. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver esos pasajes más adelante. 4, vamos a pasar aquí la diapositiva. Dice el señor Bobner, Dios nos protegerá de ciertas tentaciones que serían demasiado fuertes para nosotros. Es un arreglo totalmente ideado por su providencia en cuanto a las tentaciones que podamos enfrentar. Mire, este hombre dice, como no se pueden perder los elegidos, incluso cuando les llegue una tentación, Dios solo permite que les lleguen tentaciones leves que no se los puedan llevar para siempre del lado del Señor, sino que si se llegan a ir, en realidad fue algo tan pequeño que luego volvieron al poco tiempo antes de morir. Número 5, también dice el señor Bowner, nuestra seguridad, es decir, que nunca se perderán, se encuentra en la omnipotencia de Dios. Dice, Dios tiene todo poder para evitar que yo me pierda, por lo tanto no me perderé. Bueno, Dios tiene todo poder para que yo tenga 14 Lamborghinis aquí en casa, ocupando una gran porción de este residencial, pero eso no significa que va a suceder. ¿Okay? Lo que Dios pueda hacer no significa que lo va a hacer, porque Dios solamente hace, y lo vimos al principio, en las primeras lecciones, lo que va acorde a su naturaleza, lo que va de acuerdo a su voluntad. Todos estos 5 argumentos son mentirosos, falaces, erróneos, y serán respondidos en el material adicional que iremos viendo a través de todo el curso. Adicionalmente, algunas de las demás falsas doctrinas del calvinismo se responderán en ese material que vamos a estar presentando y vamos a estar discutiendo aquí en clase. Se anima al estudiante, a ustedes como oyentes, a los que luego nos vean por medio de, el canal de YouTube, que también nunca lo hago, pero debo decir que todos aquellos que nos están visitando, que están viendo el canal, hermanos o amigos, les agradeceríamos mucho que se suscribieran al canal, que también le dieran me gusta al video, para que este mensaje, si usted está viendo que estamos enseñando la verdad y estamos enseñando lo que dice la Biblia, pues pueda alcanzar a más personas y se puedan edificar como usted escuchando todo esto. Hay tantas personas, hermano, involucrados en estas doctrinas porque el calvinismo no es de una sola iglesia. El calvinismo, como dije, está esparcido por el mundo. Algunos grupos nada más toman ciertas doctrinas, otros toman casi todas las doctrinas y habrá alguno que solo toma una doctrina, pero prácticamente todos están contagiados de estas enseñanzas. Por eso es importante que tanto los estudiantes que están ahora en vivo compartan el video cuando lo compartimos en el grupo, como también que aquellos que están con nosotros a través de las redes, pues le den el me gusta, incluso comenten, se suscriban al canal, porque YouTube hace que el video se vea más seguido, le sugiere a más personas que vean el video. Bien, la pregunta que deben hacerse los estudiantes presentes ahora aquí y los estudiantes que nos ven siempre por las redes es, ¿los verdaderos creyentes son aquellos que finalmente se salvarán? ¿Es que no puede perderse ningún creyente? Hermanos, la doctrina de la perseverancia de los santos puede parecerle a usted ahorita absurda, pero tengo que decirle, como ya mencioné, que tristemente se ha infiltrado en la iglesia del Señor. Quizás no en nuestro entorno. Yo no creo que esté en el entorno de ninguno de los que está presente hoy en esta clase en vivo, ¿no? Pero en general, sí. Algunos en la iglesia del Señor están enseñando una forma modificada de esta doctrina. Estarán de acuerdo en que un hombre puede apostatar, pero dirán que solo con pequeños pecados y que esos pequeños pecados no provocarán que esa persona caiga de la gracia. Este servidor personalmente ha presenciado discusiones con estos falsos maestros, incluso los ha presionado para que ellos admitan que creen, para que ellos admitan que creen que si un cristiano es asesinado durante el acto mismo del adulterio, que ellos creen que aún así esa persona iría al cielo.
muriendo en pleno adulterio sin arrepentirse. Argumentan que esto ocurriría si él ha sido fiel todo el tiempo. Entonces, como que Dios le va a tomar ese saldo en cuenta. No es raro que ellos rehúsen debatir, ya que, pues, dicen los predicadores más viejos ya hablaron sobre esto y no nos convencieron. No, es al contrario. Lo que pasa, ¿por qué no quieren debatir? Porque con los predicadores viejos ya saben que se estrellaron al ver que jamás pudieron refutar los argumentos bíblicos de ellos y no podrán refutar los argumentos bíblicos que presentaremos acá. No porque nosotros seamos muy inteligentes, no porque seamos los más capaces, sino porque nadie puede contra la verdad y eso lo dice la misma escritura. Algunos, al enseñar estas palabras, tuercen pasajes de la Biblia, como por ejemplo el de Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 7 al 9. Este pasaje dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el 9, si confesamos nuestros pecados. Ahora, puede ver usted en pantalla que tengo un análisis dentro del mismo texto, parte por parte. El texto dice, más si, es decir, condicional aquí, si sucede esto, si andamos en la luz, ¿y qué es andar en la luz? Es andar según la voluntad de Dios. Lea el Salmo 119.3, 119.105 y 119.130 y el resto. Dice, si andamos en la luz, es decir, si andamos según la voluntad de Dios. Él, es hablando de Cristo, está en la luz. ¿Y cómo sabemos que Él está en la luz? Porque Cristo nunca pecó, como también lo expresa 1 de Pedro 2, 21 y 22. Alguien no está caminando como Cristo, sino si está pecando. ¿Sí? Como Cristo no pecó, la forma en que vivió Cristo es andar en la luz. Si alguien está pecando, no está andando como Cristo, porque estaría en pecado y Cristo nunca pecó. Ahora, solamente se presentan dos alternativas en este pasaje. Dice, o alguien anda en la luz o alguien anda en la oscuridad. Dice, el que anda en la luz, es decir, el que anda como Jesús, obedeciendo la voluntad de Dios. Entonces, si andamos así, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí el término limpia está en el presente en griego, lo que indica una acción continua. No solamente nos limpia la sangre de Cristo en el bautismo, sino que nos limpia cuando, versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Entonces, no está hablando de que el cristiano está protegido para no perderse nunca. El texto está diciendo que el cristiano, cuando peca, tiene la oportunidad de confesar su pecado y recibir el perdón, recibir la limpieza, pero usa los condicionales. Si andamos en la luz, si confesamos nuestros pecados, indicando que eso no está garantizado, como dicen los calvinistas, que ya está escrito que usted va a ser salvo y no podrá pasar nada para que usted se pierda. No, no es cierto. Porque si usted toma este texto en el sentido negativo, ahí está en el positivo, ¿verdad? Si andamos en la luz, si confesamos nuestros pecados. Pero ¿qué sería lo negativo? Lo contrario. ¿Y qué pasará si no andamos en la luz? ¿Y qué pasará si no confesamos nuestros pecados? Pues lo contrario. Si andar en la luz y confesar nos trae perdón, no andar en la luz y no confesar no nos traerá perdón. Así que este texto para nada está afirmando la doctrina de la perseverancia de los santos, como ellos le llaman, ¿no? Por esto uno va de la luz a la oscuridad cuando comete un pecado y viene de las tinieblas a la luz cuando obedece el evangelio o también cuando se restaura. Y esto va a pasar con cualquier pecado que la persona cometa. Ahora, también algunos afirman que el apóstol Pablo era defensor de la doctrina de la perseverancia de los santos porque también, aparte de Juan, ¿no? En Romanos capítulo 8, versículo 1, el apóstol escribió, dicen ellos, claramente acerca de esta doctrina. ¿Qué dice este pasaje? Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Si alguien está en Cristo Jesús, para él no hay condenación. Sí, eso es lo que dice el texto.
Pero, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Sí? Ellos para argumentar sobre un pasaje tienen que definir lo que el pasaje significa. Tienen que interpretar, tienen que explicar. No pueden simplemente afirmar. Ah, bueno, mire, el que está en Cristo. Sí, ¿y qué es estar en Cristo? Pablo lo explica en los versículos 2, 3 y 4. ¿Cómo lo explica? En primer lugar, dice que la ley del Espíritu nos hace libres. Por esto, la ley o la palabra del Espíritu nos da la libertad que antes no podíamos tener. Dos, estar en Cristo Jesús es andar en ese Espíritu que nos da libertad. Versículo 4. Por lo tanto, estar en Cristo Jesús es lo mismo que andar en la luz, como allá en Primera de Juan 1, 7 al 9. La libertad que nos da el Espíritu es la libertad de la condenación, que es también de lo que nos habla Juan en Primera de Juan 1, 7 al 9. La libertad la va a obtener la persona, pero con condiciones, no porque está en una lista, sino porque ande como Jesús anduvo y porque confiese cuando ha dejado de andar como Jesús. Hablemos dentro de esto, en lo que nos permite el tiempo, tenemos todavía los conceptos de gracia y ley, porque son importantísimos cuando estos señores les hablan acerca de la doctrina de la perseverancia de los santos y demás. Los maestros calvinistas y semicalvinistas tienen en común un concepto errado, muy errado acerca de la salvación. Ellos conciben solo dos sistemas alternativos de salvación. Primero, un sistema puramente legalista donde el hombre gana su salvación. Dice, eso es falsa doctrina. Y tienen razón, un sistema donde el hombre tiene un montón de reglas y dice, si yo cumplo todas estas reglas, soy salvo porque las cumplí todas, ese es un sistema legalista. Por otro lado, dicen ellos, bueno, hay un sistema de gracia solamente, donde no es porque el hombre haga o no haga, sino por misericordia de Dios o soberanía de Dios, como le llaman ellos. Sí, son culpables de la falacia del blanco y negro. Le dicen a la persona, mira, aquí es blanco o negro, ¿cuál elige? No necesariamente. Lo cierto es que hay una tercera alternativa, que es de hecho la que enseñan las escrituras. El tercer sistema es aquel que implica, o sea, el sistema bíblico, no el tercer sistema de los calvinistas, sino el tercer sistema es el sistema bíblico. Y este implica tanto que la gracia como las obras están involucradas en la salvación del hombre, no solo una de ellas. Esto queda claro en la aplicación del principio de la parsimonia y el principio de la agencia. El de la parsimonia que dice que todo lo que Dios hace es porque eso cumple su propósito y Él no hace algo de más ni tampoco se queda corto. Y el principio de la agencia, es decir, que Dios hace las cosas, pero las hace por medio de ese agente, ese medio por el cual Él lleva a cabo su voluntad. El principio de la parsimonia requiere, como dije, que Dios no haga nada innecesario. El principio de la agencia explica cómo la gracia y las obras operan juntas para hacer posible la salvación del hombre. Este cuadro que tenemos en pantalla ilustra excelentemente ese principio. No sé si existe excelentemente, pero de manera excelente este principio. La parte de Dios en la salvación es la gracia que Él ha puesto a disposición de la humanidad. La gracia de Dios ha extendido la salvación o la invitación a la salvación a toda la humanidad. Recuerde Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Pero no todos los hombres son salvos, definitivamente. Dios los invita a todos, pero no todos son salvos. Por lo tanto, algo se debe requerir aparte de la gracia para que todos los hombres puedan ser salvos. Y ese algo no es la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es parte de la gracia. Eso no es algo que el hombre se ganó. Hebreos 2:9. Entonces, el otro requerimiento, el otro requisito es la fe. Recuerde Efesios 2:8 al 10. Pero Santiago declara que la fe sola no puede salvar. Recuerde Santiago 2:24. Pablo en Efesios 2:8 al 10 declara que uno no es salvo por las obras. Pero Santiago dice que uno es justificado por sus obras, allá en el 2:21. Además, Jesús dijo que la fe es una obra. Juan capítulo 6, versículo 29. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este dilema? O somos salvos por obras
como diría Santiago, o somos salvos por fe, como diría Pablo, aparentemente. Si uno reconoce que Pablo y Santiago tenían en mente dos clases diferentes de obras, el problema del párrafo este de Efesios 2:8 al 10, supuestamente en conflicto con el párrafo de Santiago 2:21 al 24, desaparece automáticamente. Pablo está diciendo, en realidad, que nadie se salva a sí mismo mediante obras de mérito, es decir, obras de las cuales el hombre se puede jactar, obras que el hombre se impuso a sí mismo o inventó. Santiago está diciendo que uno se justifica mediante obras de obediencia a Cristo. Entonces no son obras que yo inventé, no son obras que yo me autoimpuse, son las obras que están en la Escritura que el hombre debe hacer para cumplir con la voluntad de Dios. Pablo dice básicamente la misma cosa que en Tito capítulo 3, versículo 5. No somos salvos por medio de obras de nuestro propio mérito, sino por las obras que están reveladas en la Escritura. Martín Lutero rechazó el libro de Santiago porque nunca pudo reconciliar a Pablo con Santiago. Él pensaba que había contradicción, por lo tanto uno de los dos tenía que ser falso, por lo tanto desechó el más chico, ¿verdad? Bueno, tengo un hombre que escribió 3 epístolas y tengo un hombre que escribió una. Lo más fácil para él fue desechar aquella creyendo que había una contradicción. Lutero había escapado de la doctrina de las penitencias, donde la gente pagaba por su salvación. Pero debido a que le tomó tanta aversión a eso, se fue al otro extremo, donde le enseñó al hombre que no hay que hacer nada, sino solamente creer. El calvinista y el semicalvinista frecuentemente van a tratar de decir que el Antiguo Testamento es totalmente legalista, todo sobre leyes y leyes y leyes, haga muchas cosas de acuerdo a este rito, de acuerdo a esta fiesta, de acuerdo a esta revelación. Y que el Nuevo Testamento es gracia sola, que el Nuevo Testamento no es ley, nada más es pura gracia, pura misericordia. El texto de prueba acostumbrado es el texto de Juan, capítulo 1, versículo 17. Este texto dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Interesante, dice, que la gracia vino por medio de Jesucristo. Si la gracia o que la gracia viniera por Jesucristo significa que solo vino por Jesucristo, aquí hay un problema. Porque entonces, si la gracia no existía antes de la venida de Cristo, entonces la verdad tampoco existía antes de la venida de Cristo. Porque el texto no dice nada más, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. No es así, no es así. Vea que si ahora resaltamos la otra frase, ¿qué va a decir? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la verdad. Entonces son dos cosas. Ellos nada más toman la primera porque es la que les conviene. Dicen, miren, la gracia vino solo con Jesucristo. Sí, pero al lado que dice, y la verdad. ¿Me está diciendo usted que el Antiguo Testamento será mentira? ¿Que será invención de los profetas? Porque si antes no había verdad, pero hermanos, no es así. La gracia existía antes, existía en el Antiguo Testamento. Y también la verdad. En Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. El escritor de Hebreos va a contrastar el Antiguo y el Nuevo Testamento en Hebreos 1:1 y 2. Pero realmente estas personas que les predicaron, que les enseñaron, que les profetizaron, hablaron de gracia de Dios o manifestaron la gracia de Dios y manifestaron la verdad de Dios a través de su predicación. No podemos tomar Juan 1:17 y decir algo que el texto no dice. El texto no dice, la gracia vino solo por Jesucristo. No dice la verdad vino solo por Jesucristo. Tampoco podemos tomar una mitad y a partir de ahí argumentar ignorando la otra mitad del texto. Algunas veces los calvinistas argumentarán en cuanto también a la ausencia del artículo griego delante de la palabra gracia en un pasaje como Romanos 6:15. En nuestra versión en español sí lo lleva, pero es cierto que en griego no tiene ese artículo la gracia. Entonces en griego se leería
o traduciendo del griego, diría, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia? ¿Por qué es importante esto del artículo definido o el artículo indefinido? Porque dicen ellos, ¿no? Cuando tú ves que no lleva el artículo, entonces involucra que estamos hablando simplemente de misericordia y que no estamos hablando de plan de salvación, no estamos hablando de doctrina bíblica. El hombre es salvo solamente por la misericordia de Dios. Les he colocado allí el texto griego de ese pasaje que está arriba, Romanos 6:15, porque solamente quiero que vean el término gracia. El término gracia es el que ven resaltado en rojo y que se leería como charín. Charín sería gracia. Pero noten que delante de charín no hay el artículo definido, que sería el artículo en, que es el que tenemos allí al final. Aunque usted ve una V, en realidad no se pronuncia como V, sino como una N en griego, ¿no? Entonces, si tuviera artículo definido, diría en charín, pero no dice en charín, nada más dice charín. Entonces, estos señores se aprovechan de eso para decir, debido a que no tiene el artículo, significa que esto se refiere a la compasión de Dios, a la misericordia de Dios y no a un plan de salvación que el hombre tenga que obedecer. Pero eso del artículo definido es bastante delicado, ese argumento, porque cuando usted consulta a las autoridades en el idioma, incluso a alguien como este señor que usted ve en pantalla, no a mí, sino al que está aquí al lado, Archibald Thomas Robertson, cuando este señor, que era calvinista también, tiene que definir la situación griega de los textos bíblicos, pues tanto se refuta a él mismo en sus creencias como refuta a sus hermanos también. El artículo griego ciertamente no está delante de la palabra gracia o de la palabra ley, pero es que el griego frecuentemente omite el artículo entre la preposición y el sustantivo. Eso es lo que dicen las autoridades. El artículo definido se omite cuando va delante de una preposición y sustantivo, como es el caso de Romanos 6:15. Pero la idea de hablar de algo específico está inherente en esa frase. Por eso es que los traductores de la Reina Valera le colocaron la gracia, porque aunque no lleve el artículo, se entiende por el contexto que Pablo sí se refiere a un cuerpo definido por medio del cual Dios salva al hombre. En este caso es la revelación de su evangelio. Debe notarse que la presencia del artículo definido en griego en una expresión la hace definida, es cierto, el perro, la silla, la cama, pero a diferencia del español, cuando se quita el artículo en griego, no necesariamente hace que la expresión sea indefinida. Hay que tomar en cuenta el contexto. Por ejemplo, en Juan 1:1, nosotros en nuestra versión en español tenemos, en el principio creó Dios. No, perdón, en el principio era el verbo. Y ahí está el artículo definido, pero en griego no lo está. En griego dice, en principio era el verbo. Pero debido a que no hay otro principio de las cosas, sino un solo principio, entonces obviamente, aunque no lleve el artículo definido, el lector, por contexto, sabe que se está refiriendo a un solo principio. Por eso está una palabra definida, pero sin el artículo definido. Un calvinista o semicalvinista frecuentemente eh, que citan como autoridad, como Robertson, pues les contradice, porque note lo que él mismo expresa como lo tenemos en pantalla. En general, cuando nomos es la palabra griega para ley, en general cuando nomos va sin artículo en los escritos de Pablo, esta se refiere a la ley mosaica. ¿Vio? Y es un calvinista, pero él en griego tiene que decir lo que tiene que decir, porque es la realidad. Dice, aparece nomos sin artículo, pero cada vez que ves nomos en los escritos de Pablo, tienes que pensar en la ley de Moisés. Eso es una refutación a la posición de que gracia ya no es el plan de salvación, no es el evangelio, sino que es simplemente la misericordia para aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Hay una sección que va a hablar acerca de que no, porque esto lo vamos a ver mucho en discusiones, tanto con
los sectarios que defienden estas doctrinas como con personas que quizás no pertenezcan oficialmente a una de estas denominaciones o sectas, pero tienen este concepto. Y usted estará de acuerdo conmigo que hay gente que dice así. Y usted va y les predica el evangelio y ellos le dicen, no, mire, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito ser miembro, no necesito hacer cosas allá, porque simplemente con que yo me encomiende a Dios, simplemente con que yo no le haga mal al prójimo, Dios me va a extender su misericordia. Solo con que yo reconozca a Jesús como mi Señor, Él va a extender su misericordia. Entonces ven gracia como una compasión, como sentir lástima por alguien o conmoverse por alguien. Y ciertamente el término gracia tiene que ver con que Dios nos entrega algo que no merecemos, algo que nos da por puro amor, por lo tanto que nos ama, por el dolor que le ocasiona pensar que vamos a perdernos, sí es cierto, pero eso no significa que la gracia tenga que ver simplemente con lástima o con compasión. La gracia tiene que ver con que Dios nos da el plan de salvación, nos da el Nuevo Testamento, pero no lo hace por nada malo. Le pido a Agustín que se cubra porque tenemos a la hermana Sara en sala. De pronto no se dio cuenta que tenía activada la cámara. Entonces, la gracia de Dios no es simplemente que yo mire al cielo y ya él me dice, voy a perdonarlo porque pobrecito, porque se va a perder. No, la gracia de Dios es darnos la salvación, aunque no la merecemos, por hacer algo tan sencillo como cumplir el plan de salvación. Dios no está obligado a salvarnos porque creamos, porque nos arrepentimos, porque confesamos a Jesús como Señor, porque nos bautizamos, ¿no? Él no está obligado o sea, no hubiera estado obligado a darnos esos pasos para salvarnos. No estaba obligado. No estaba obligado a mandar a su Hijo. Entonces la gracia es eso. La gracia es darnos algo que no merecemos, pero no lo hace de manera incondicional. Nos pone condiciones y nos dice, para tú obtener esto, necesitas obedecer, necesitas cumplir con la voluntad de Dios. Bueno, la próxima semana vamos a tocar un punto, o vamos a iniciar tocando un punto que tiene que ver con que estas personas dicen, y quizá usted lo ha escuchado, que el Nuevo Testamento no es ley, que el Nuevo Testamento no es ley. El Nuevo Testamento son cartas de amor. Ahí no hay mandamientos, ahí no hay leyes, ahí no hay preceptos, simplemente son cartas de amor, porque estamos en la época de gracia. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana, a ver si es así o no es así. Hasta aquí nuestra sección de esta extensa clase de la influencia calvinista en la doctrina o en lo que se enseña sobre el Espíritu Santo en el mundo. Porque es importante que entendamos de dónde vienen las convicciones de algunos, las frases de algunos, para que conociendo el aullido del lobo, sepamos cuando estamos frente a un lobo. Que el Señor les bendiga.